Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Nuevamente es para mí un placer poder compartir con ustedes. Hoy vamos a estar viendo el tema, la entrada triunfal en Jerusalén. Sí, es un tema que tomamos de la versión Reina Valera, quien titula esta porción de las Escrituras de esta manera. Estamos estudiando de manera expositiva el libro de Mateo. Ya hemos llegado al capítulo 21, ya hemos ido poco a poco finalizando, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vamos a empezar con la lectura. Vamos a hacerla con reverencia a la palabra de Dios, que es ella misma. Y dice así entonces Mateo capítulo 21. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a las aldeas que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, mis amados hermanos. Esa es la lectura que vamos a empezar a estudiar en este mismo momento, la entrada triunfal en Jerusalén. Ya el Señor entra a Jerusalén, es el principio del final del ministerio del Señor en esta tierra. Vamos a estudiarlo, mis amados hermanos. Vamos a prestar mucha atención. Sé que estamos cada uno en nuestras casas, pero vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Dice así el verso 1 entonces. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos. Vamos a ver en el verso 2 a continuación, que nos habla de la omnisciencia de Cristo. Dice así: diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego se los enviará. Hermanos, el tercer evangelista, Lucas, cita que Jesús sabía que ningún hombre había montado este pollino. Mire lo que dice. Lucas capítulo 19, verso 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Mire, mis hermanos, cómo esto nos deja ver la omnisciencia del Señor. Como el Señor es omnisapiente, Él lo sabe todo. Cristo sabe todas las cosas. Él sabía que en esa hacienda estaban atados en la entrada un asna y su pollino. Él sabía que ningún hombre había montado jamás ese pollino. Hermanos, vemos también que cuentan los historiadores que normalmente las asnas y los pollinos se ataban en la parte de atrás de las haciendas, en los establos, pero pensaríamos que casualmente había un asna y un pollino en la entrada de esa hacienda, y la verdad es que no es casualidad, es la providencia de Dios. Fue la providencia de Dios que permitió que ese asna y ese pollino estuvieran en la entrada, que ese pollino aún no hubiera sido utilizado para ningún oficio común. Recordemos que en Deuteronomios y en Números nos habla que los animales que eran utilizados para tareas sagradas eran animales que antes no debieron haber sido usados en oficios comunes. Entonces vemos cómo Dios providencialmente estaba ordenando todos los medios para que sus decretos eternos se pudieran llevar a cabo. Y lo vemos en este momento. Cristo, sabiendo todo lo que hay, todo lo que acontece, y también la providencia de Dios actuando en favor,
de sus planes eternos. Un evento muy similar sucedió con el llamado de Natanael. Mire lo que enseña Juan capítulo 1, verso 45 al 48. Se los voy a compartir en la versión La Palabra Hispanoamericana. Dice así: se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Y Natanael exclamó: ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó: ahí tienen ustedes a un verdadero israelita en quien no cabe falsedad. Natanael le preguntó: ¿de qué me conoces? Jesús respondió: antes que Felipe te llamara, ya te había visto yo cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira, hermanos, vemos cómo Jesús revela a este nuevo discípulo que sus devociones secretas bajo la higuera no habían pasado desapercibidas a los ojos de aquel acerca de quien escribieron Moisés y los profetas. El Señor sabía que Natanael estaba debajo de esa higuera antes que Felipe llegara a él. El Señor sabía lo que él estaba pensando. El Señor sabía que había un asna y que había un pollino y que este pollino nadie lo había montado. El Señor también sabía que este pollino tenía un dueño y que iba a salirle al paso a los discípulos a preguntarle qué hacen. El Señor es omnisciente, hermanos, y esto nos da la confianza para confiar en Dios, que el Señor sabe lo que nos depara. El Señor es el omnisapiente Dios que todo lo sabe. Dios controla toda la historia de principio a fin, hermanos. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Dice así: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y el Salmo 147, su verso 4 y 5 cita: él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mis amados hermanos, el Señor conoce todos y cada una de las aves que vuelan en el cielo, y ni una sola de ellas se precipita a tierra si no es la voluntad del Señor. También la Biblia dice que el Señor conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. También Él cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. Dios poderoso, señores, omnisciente. Él todo lo sabe. Como decía Charles Spurgeon, aquel que cuenta las estrellas y las llama por su nombre no corre el riesgo de olvidarse de sus propios hijos. Esto nos da confianza, hermano, que el Señor conoce todas y cada una de las llamadas infinitas estrellas, cuanto más Él no va a conocer a sus hijos. El Señor, aquel que cuenta las estrellas y las llama por su nombre, no corre el riesgo de olvidarse de sus propios hijos. Thomas Watson decía: a nosotros se nos escapan muchas cosas de la mente, pero el conocimiento de Dios se prolonga por toda la eternidad. Para Él está tan fresco lo que sucedió hace 1000 años como si se hubiera producido en el último minuto. Por eso Él es perfecto en conocimiento, hermanos. Y esto nos da una confianza de descansar en el Señor. No se preocupe por su mañana. Confiemos en el Señor. Él tiene el control de todas las cosas, mis amados hermanos. Y veremos a continuación también que esta entrada triunfal es el cumplimiento de una promesa. Mire que dice así el verso 4 de Mateo capítulo 21. Una vez los discípulos van y toman aquella asna con su pollino y la llevan al Señor. Recuerde que en la ley no se permitía que apartaran una cría de su madre, por así decirlo, cuando estaban en etapa de cría, porque era prohibido. Por eso fue llevado al Señor tanto el asna como el pollino. Y dice así el verso 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, vemos que por medio de su entrada triunfal, Jesús cumple la profecía mesiánica de Zacarías capítulo 9, verso 9. Cristo estaba llegando, el reino de los cielos se estaba introduciendo en la persona de Jesucristo a la humanidad. Los mismos evangelios que citan este pasaje confirman que cuando Cristo llega a Jerusalén, en su entrada triunfal, Cristo estaba cumpliendo esa profecía mesiánica de Zacarías capítulo 9, verso 9, que cita lo siguiente, dice así, la Reina Valera titula El futuro rey de Sión, cuando estaba Zacarías, y dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, la Biblia es muy clara y nos dice que Cristo había llegado a Jerusalén proclamándose como el Rey, como el Señor. Y dice así el verso 6 de Mateo 21, sigue diciendo, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se les sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora usted se preguntará de dónde salió esta multitud. Recordemos que el Señor venía ejerciendo su ministerio, encaminándose hacia Jerusalén, haciendo muchos milagros y muchas personas les seguían, algunos sinceramente y otros solamente, como él lo dijo, por la comida, porque él estaba haciendo el milagro de darles la comida, mis amados hermanos. Veíamos también en predicaciones anteriores que estos seguidores estaban muy amedrentados y muy temerosos de que Jesús llegara a Jerusalén. Ellos tenían una angustia porque para ellos representaba un peligro de muerte llegar a Jerusalén en compañía de Jesucristo. Pero las multitudes se iban acumulando y Jesús va entrando a Jerusalén, pero también vemos que había una multitud que estaban porque eran las fiestas de la Pascua y oyendo hablar lo que Jesús había hecho cuando resucitó a Lázaro, todo mundo se volcó a ir a recibir y a seguir a Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 12 en su verso 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a las fiestas, al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Dice la parte A del verso 13, en la versión Dios habla hoy. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando. Mire lo que dice también Juan capítulo 12, verso del 6 al 19. Los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Perdón, esto es Juan capítulo 12, verso del 17 al 19, en la versión que tenemos ahí atrás, traducción al lenguaje actual. Hermanos, vemos hasta el momento que Jesús ya emprende su entrada oficial a Jerusalén como el rey prometido en Zacarías y en parte de las escrituras de Isaías. Recuerden que el reino de los cielos tiene una naturaleza presente y una naturaleza futura. El reino de los cielos es ahora y todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una realidad presente como las mismas profecías y el cumplimiento de ellas y cómo Jesús lo declaró, ya estaba introduciéndose en Jerusalén y está también esa realidad futura, ese reino escatológico de Cristo cuando el enemigo es vencido y todas las almas son salvas, cuando todos somos llevados a ese Edén de donde Adán fue expulsado. Pero hermanos, vamos a ver también que hubo un mal entendimiento de la profecía
por parte de los judíos. Esta profecía que Cristo estaba diciendo que se estaba cumpliendo fue mal entendida por aquellas personas. Dice así el verso 9 de Mateo capítulo 21. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. Recuerde, Jesús iba entrando a Jerusalén con los que le seguían y la otra multitud que estaba en Jerusalén, que ya habían oído hablar de Jesús, que habían oído hablar de sus milagros, que habían oído hablar que resucitó a Lázaro de entre los muertos, salió de la ciudad al encuentro. Al encontrarse en estas dos multitudes, los que venían saliendo se devuelven y por eso dice que la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hermanos, esta palabra hosana, esta palabra se deriva de la forma imperativa del verbo salvar y significa salva ahora o salva te lo pedimos. Es una súplica que el adorador dirige a Jehová, ya que está convencido de que ha llegado por fin el momento apropiado para la total liberación de los judíos. Y ellos, en el espíritu de gozo y de triunfo, ellos pensaban y pedían a Jehová que ya no dilatara más la prometida salvación. Eso equivale a: te suplicamos, oh Jehová, que nos salves ahora. Ellos vieron a Cristo, ellos malinterpretaron lo que las escrituras decían que iba a ser Cristo en su aparición, en su primera venida, en su dignidad real. La venida de Cristo en su dignidad real, ellos la malinterpretaron. Y por eso veremos más adelante en nuestro estudio de Mateo que estas mismas multitudes que hoy lo aclamaban como el hijo de David, como el Mesías esperado, luego le dan la espalda y piden que suelten a Barrabás en lugar de a Cristo. E inclusive dicen que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, trayendo esto consecuencias nefastas sobre la nación de Israel, mis amados hermanos. William Hendrickson dice lo siguiente: los judíos no entendían que este rey no es el cumplimiento de los sueños de los hombres, sino de una profecía mesiánica específica, como ya vimos. Es grande y a la vez humilde, tanto excelso como sencillo. Él es quien en este acto mismo está cabalgando hacia su muerte y así a la victoria, una victoria no solamente para sí mismo, sino también para su verdadero pueblo, los que creen en él. Hermanos, esto es muy similar a lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Muchas personas están volcando en muchas iglesias porque les están presentando a un Jesús que es el cumplimiento de sus sueños. Se están volcando a un Jesucristo que es el Dios al antojo del ser humano, que Él va a cumplir los sueños de los seres humanos sin importar la naturaleza de estos mismos. No es correcto pensarlo de esta manera. Vemos multitudes viniendo a Cristo porque muchos predicadores irresponsables están presentando a Cristo como un producto del mercado que soluciona todos los problemas, que hace los sueños una realidad. Hermanos, Cristo no vino a hacer los planes de un ser humano una realidad. Cristo vino a hacer los planes eternos de Dios una realidad, a ponernos en la relación correcta de amistad con el Padre, a todos aquellos que por causa de Adán habíamos sido destituidos de la gloria del Padre, mis amados hermanos. Esto es lo que Cristo, por eso igual que esta nación de Israel, muchos vienen a las iglesias y muchos retroceden al ver que no era lo que estaban esperando, porque no entendieron qué es venir al Señor. Y lo vamos a ver al final de esta enseñanza. Hermanos, el mismo Señor mostró a las multitudes qué clase de Mesías es Él. Lo hemos visto en las predicaciones anteriores. Él no es el Mesías terrenal de los sueños israelíes. Lo vemos que en la entrada a Jerusalén, lo vemos en un asno, en un pollino. Él no entró en un corcel como lo hacían los emperadores. Él entró en un humilde pollino, en un animal asociado no con los rigores de la guerra, sino con la práctica de la paz. Él entra como el príncipe de paz profetizado, mis amados hermanos.
Miremos lo que profetizó Isaías de esa venida del rey a introducir el reino de los cielos en su realidad presente. Dice así Isaías capítulo 9, verso 4 y 7. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Isaías está profetizando que el rey viene y va a quebrar un yugo pesado, va a quitar la vara de su hombro, que es la servidumbre, el cetro del opresor, como cuando libró a los israelitas en el tiempo de Madián. Verso 5. Dice así la palabra de Dios para todos, solo este verso 5. Toda bota militar que marchaba para la batalla y todo uniforme empapado de sangre será devorado por las llamas. Todo esto asociado a esta venida de Cristo que se establece en su entrada triunfal. Dice el verso 6. Mire cómo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, si nosotros vemos Zacarías y si nosotros vemos Isaías, vemos que la promesa hecha a Israel de liberarlos del yugo de esclavitud era con la venida del príncipe de paz, Jesucristo en su primera venida, en su dignidad real, trayendo la paz entre Dios y los hombres. Ellos, los israelíes, esperaban un caudillo como Gedeón, como David, que los liberara de la opresión romana, pero ellos no entendían, nunca lo entendieron hoy, a no ser que sean elegidos para salvación. Como dice la Biblia, aquellos que habían sido ordenados para salvación creyeron al mensaje de los apóstoles de que Jesús es el Señor. Es el Señor el que abre el corazón de cada persona, como abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que recibiera el mensaje de Jesucristo. Hermanos, Cristo vino y estableció una paz, no la paz que el mundo espera, estableció la paz entre Dios y los hombres. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la presencia gloriosa del Señor, mis amados hermanos. Jesucristo vino a traer paz entre los hombres y Dios. Si nosotros hacemos memoria de lo que hemos leído en la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos que las guerras que sufrió Israel eran consecuencias de su enemistad con Dios por causa de la idolatría de la nación de Israel, aquella nación que estaba bajo el pacto mosaico, aquella nación que hacía parte de esa administración progresiva del pacto de la gracia. Ellos empezaron a idolatrar dioses de las naciones vecinas. Ellos comenzaron a adorar y hacer incienso a deidades paganas de sus vecinos e inclusive adoptaron el culto a Moloch y ellos sacrificaban a sus hijos en el fuego para dar adoración a Moloch. Y esto despertó el celo de Jehová de los ejércitos, despertó la ira de Dios y Dios los castigó. ¿Cómo los castigó? Levantando naciones poderosas que fueran y les hicieran frente y los vencieran. Por eso vemos que la nación de Israel, el reino del norte, aquellas 10 naciones en el norte, fueron llevadas cautivas por Asiria y fueron dispersadas, y el reino del sur fue llevado cautivo por Babilonia. Mis amados hermanos, Dios dice en su palabra que el rey de Asiria y el rey de Babilonia fueron el garrote con el que Dios disciplinó a su hijo Israel. Era Dios. Ellos veían los enemigos porque sí, en las concurrencias humanas ellos eran los enemigos, pero la paz que ellos necesitaban era una
paz para con Dios, una paz eterna. Hermanos, como decía Charles Leiter, el supremo problema que usted tiene y el supremo problema que yo tengo, o sea, su supremo problema y mi supremo problema es el pecado, no son las potencias mundiales, no es el gobierno, no son las bandas delincuenciales, es el pecado, porque por causa del pecado entró la maldición, por causa del pecado entró la muerte al universo, por causa del pecado está sufriendo toda la humanidad. Basta ya de buscar culpables por todo lado a su situación y a su condición actual. Empiece a ser honesto y reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios, que el príncipe de paz se manifestó en este mundo hace más de 2000 años para traer la paz, la anhelada y verdadera paz entre el hombre y Dios. Hermanos, el mundo no entiende que la verdadera paz estaba en Dios. Mire lo que dice Juan 14:27. Jesús les dice a sus discípulos, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Hermanos, esa paz es tanto un legado que dejó Cristo como un tesoro que nos dio. Es cierto que Jesús da esta paz con su muerte expiatoria en la cruz, con la cual produce la reconciliación de la humanidad para con Dios. Por eso Pablo le decía a los filipenses en Filipenses 4:7, en la traducción lenguaje actual lo cita de esta manera: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amados hermanos, indica que paz indica aquella ausencia de inquietud espiritual y de la contemplación de sus misericordiosas promesas, aquella seguridad de salvación y de la presencia amorosa de Dios bajo toda circunstancia, que resulta del ejercicio de la fe en Dios y en su Hijo, quien nos puso en paz para con el Padre a su verdadero pueblo, mis amados hermanos. Por eso decía Romanos 5:1, Pablo le dice a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la nación de Israel actual y desde ese entonces no comprendió cuál era el objetivo de esa venida en su dignidad real del príncipe de paz, del Mesías, del admirable, del Hijo de David. Por eso ellos hoy todavía rechazan a Jesús y van por el mundo haciendo sinagogas, enseñándole a las personas que Jesús no es Dios. Y esto es un grave error, porque, amados hermanos, ¿en qué consiste la vida eterna? Consiste en el conocimiento que tengamos de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, dice la Biblia. Él es Dios mismo. Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno, mis amados hermanos. Tengamos cuidado de esto. El hecho que los judíos hayan sido la nación a quienes fueron dados los pactos de la promesa, aquellos de quienes salieron los patriarcas y vino el linaje mismo de nuestro Salvador en su encarnación humana, ellos también de entre ellos hay destinados a salvación, pero no es la doctrina correcta el judaísmo, porque el judaísmo rechaza a Jesucristo y Él es la puerta de entrada al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida al Padre. Solo en Él hay salvación, mis amados hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto, de no permitir que el misticismo nos engañe y nos lleve a buscar religiones que nos alejan y nos sacan del verdadero camino que es Cristo. Mateo cita una de las profecías mesiánicas en Isaías 42. Dice así, evidenciando que nunca el propósito eterno de Dios estaba en que el Mesías vendría a fomentar una revolución o guerra física contra los gentiles. Él vendría era a proclamarle justicia de Dios y esperanza tanto al pueblo de Israel como a los judíos. Ellos esperaban un Mesías que viniera a hacer la guerra,
que viniera a derramar sangre. Pero ellos no entendieron las escrituras porque dice la palabra, ellos estaban vendados y no lo comprendieron, porque esto hace parte de los propósitos eternos de Dios, mis amados hermanos. Mire lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 17 al 21, se los voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará. Hermanos, prestemos atención. Él iba a venir a proclamar justicia a las naciones. Él no venía a fomentar una guerra. Mateo, el evangelista, está citando la profecía de que Jesucristo iba a venir a proclamar justicia a las naciones. Él no peleará, dice el verso 19, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. La Reina Valera dice de los gentiles. Hermanos, la victoria que el Mesías iba a lograr con su venida prometida era la victoria de la justicia. Que la justicia salga victoriosa. ¿Y qué es la justicia? Que Cristo nos ha justificado para con Dios, haciéndonos justos delante de Dios, llevando en nuestro pecado en la cruz del Calvario y muriendo para imputarnos su justicia. Hoy ya no estamos en enemistad con Dios porque Cristo, por medio de su muerte y resurrección, nos puso en la correcta relación de amistad con el Padre y podemos llamarlo Padre, Papito. Hermanos, esto es lo que enseñan las Escrituras. Nosotros tenemos que venir a las Escrituras y poder comprender que desde Génesis hasta Apocalipsis, todas ellas hablan de Cristo. Él es la vida eterna. Él es nuestro Dios. Solo en Jesús usted y yo podemos tener esa relación correcta para con el Padre. Gracias a su muerte y resurrección, lo que los judíos vieron como un fracaso de Cristo fue la victoria de la justicia. Y hoy usted y yo somos su pueblo, amados hermanos. Todos aquellos judíos y gentiles que han creído en Cristo, hoy somos el verdadero pueblo de Dios. Los textos paralelos de Lucas y de Juan resaltan que esta exaltación a Jesús despertó la frustración de la envidia de los fariseos. Juan capítulo 12, verso 19, haciendo alusión a la enseñanza de la entrada triunfal, vemos, dice así Juan 12, 19, lo voy a leer en la versión La Palabra Hispanoamericana, dice así: en vista de ello, los fariseos comentaban entre sí, ya ven que no conseguimos nada, todo el mundo lo sigue. Una versión dice, todo el mundo se vuelca tras él. Hermanos, la venida de Cristo despertó la envidia del sistema religioso actual. La venida de Cristo, ellos querían que Cristo viniera y atacara a los romanos, pero Cristo vino a atacar fue su religiosidad, su legalismo, su falsedad. Recuerden que hemos leído en nuestros estudios a Mateo que estos fariseos y escribas hipócritas estaban adulterando las leyes de Dios. Ellos estaban torciendo la verdad íntegra de la ley de Dios para su propia conveniencia y estaban creando leyes que ponían carga sobre el pueblo que ellos no tocaban ni con un solo dedo. Hermanos, a ellos Cristo vino a reprender una religión vacía que fue el problema de los judíos en toda su existencia. Siempre intentaron adorar a Dios, pero no en el fondo de su corazón, mis amados hermanos. También esta petición de libertad del pueblo que gritaba Hosana, Hosana, o sea, Dios salva ya, como quien dice. Ese sentimiento de triunfo que ellos estaban experimentando con esa entrada triunfal de Cristo
ellos dicen, ya Dios aprovecha y sálvanos ahora, saca a los romanos. Ellos no comprendían, pero esto no solo despertó la envidia de los fariseos, sino su preocupación y su temor a Roma, porque Roma, que era quien controlaba y ejercía el dominio de Palestina entera en ese tiempo, de toda la región, a través de su imperio, al oír que habían llegado y que ellos estaban preparando una revuelta, los iban a masacrar. Por eso vemos que en Lucas, el tercer evangelista, en orden en que está, lo tenemos en el libro de la Biblia, lo dice de esta manera, Lucas capítulo 19, versos 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Otra versión dice, ¿no ves lo que están haciendo? Él respondiendo les dijo, verso 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, todo esto estaba escrito por Dios. Todo esto se estaba cumpliendo tal y como el Señor lo había decretado. Por eso personalmente creo en la doctrina de los decretos eternos de Dios, de la providencia de Dios, de la predestinación de Dios, porque toda la Biblia nos da un mensaje de que Dios providencialmente ha estado ordenando todos los medios para cumplir sus decretos eternos, mis amados hermanos. Pero vemos también dentro del estudio de esta entrada triunfal una falsa proclamación por parte de las multitudes. Usted se preguntaría, bueno, las multitudes estaban actuando bien y los fariseos mal. Hermanos, la Biblia misma nos deja ver que era una falsa proclamación por parte de las multitudes. Estas multitudes ya habíamos visto que eran dos, la que seguía a Jesús desde Betania y una de Jerusalén, que habiendo llegado mayormente desde Galilea, habiendo salido a encontrar a Jesús, se habían volteado y caminaban delante de él, rodeándole de esta manera. En relación con Jesús, estas dos multitudes estaban haciendo a Dios el objeto de su alabanza y adoración. Las multitudes al aclamarlo como el Mesías estaban en lo correcto, mis hermanos. Pero al esperar las multitudes que este Mesías se revelara a sí mismo como un Mesías político y terrenal, aquellos que gritaban Hosana, Hosana estaban tan equivocados como sus líderes religiosos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Vemos que los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, al rechazar a Cristo estaban en un error. Estaban cometiendo un delito. Pero los que lo aceptaban solamente exteriormente y lo aclamaban, estaban también haciéndole una enorme injusticia, porque no lo aceptaron por lo que realmente era, sino por lo que esperaban que fuera para ellos. Lo que había dicho en un principio, lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Muchos jóvenes alabando a Dios, exaltando a Dios, pero a su gusto y a su manera, no como Dios demanda. Hay personas que dicen, pastor, ¿y por qué no contrata un grupo de alabanza completo para así atraer más gente? Hermanos, la idea de la iglesia no es atraer gente para entretenerla. La idea de la iglesia es que Cristo añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos, para que en este cuerpo local de creyentes amen a Dios y se amen los unos a los otros, se disipulen en el conocimiento de la verdad y den frutos para buena obra, que seamos luminares, que reflejemos la luz de Cristo a los demás, mis amados hermanos. Pero muchos están yendo a la iglesia solamente detrás de un propósito. Muchos están como algunos de las familias en tiempos de Jeremías, que cuando vieron que venía el peligro, empezaron a caminar bien con Dios. De pronto en este tiempo, muchos por temor a esta pandemia, están caminando derechito y tratando de agradar a Dios, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y esta familia, una de las familias de Israel, en los tiempos de Jeremías, una vez pasó el peligro, Dios les había pedido que le dieran libertad a sus esclavos hermanos, y ellos los libertaron por temor a la opresión de Babilonia que venía contra ellos, y una vez se vieron que Dios los libró a ellos, volvieron a esclavizar a sus hermanos. Y luego vino juicio de Dios. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado, mis amados hermanos. Muchos piensan que pueden llevar la vida que quieren y solo con ritos religiosos pueden agradar a Dios, pero esto no es lo que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos. Tenemos que venir a Dios de todo corazón. Un escritor dijo una vez
Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero esto es antinatural y está condenado al fracaso. Fuimos creados por Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él nos use para sus propósitos y no que nosotros lo usemos a Él para los nuestros. Decía, es antinatural y está condenado al fracaso, mis amados hermanos. En ellos se cumplía una vez más las profecías del Antiguo Testamento acerca de la falsa honra. Mire lo que Mateo cita de Isaías 29:13, dice Mateo capítulo 15, versos 7 y 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amados hermanos, muchos estamos así. Muchos pueden estar así en este momento, adorando a Dios solo de labios, solo de apariencia externa, porque esperan algo de Dios que no es lo que la Biblia enseña, como aquellas multitudes. Oh, tú eres el hijo de David, levántate y sálvanos, sálvanos de la opresión romana. Pero una vez vieron que no era lo que ellos esperaban, le dieron la espalda a Cristo. Hermanos, ¿usted por qué va a la iglesia? ¿Usted por qué busca a Cristo? Usted es aquellos que la Biblia dice que el Padre ha traído al Hijo y Él no los echará fuera porque fueron elegidos desde antes y Dios ha puesto en su corazón por medio del Espíritu Santo amor por Cristo, ese fruto del Espíritu. ¿O usted solo va a la iglesia como una cábala, como un amuleto de buena suerte para que le vaya bien en el colegio, en la universidad, en los negocios, en el trabajo? Eso no es ser un verdadero cristiano. Un verdadero creyente es aquel, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Él el que gobierna todas nuestras decisiones. Hermanos míos, ciertamente Jesús es el Mesías del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hijo de David que habría de sentarse para siempre en el trono de su padre. Pero la mayoría de las personas que estaban allí ese domingo aclamando a Jesús no tenían la menor idea de qué clase de rey era él, ni el tipo de reino que había venido a implantar en la tierra. Es lo que vimos la semana pasada, hermano. Ellos no podían armonizar las realidades del reino con sus propósitos, con sus deseos de éxito y de lujo. Adrián Rogers dijo, tener éxito es fracasar en lo incorrecto que emprendamos. Esto es el verdadero éxito de un cristiano. Hermanos, usted sabrá que es un hombre o una mujer exitosa cuando usted empieza a fracasar en lo incorrecto que emprende. De lo contrario, no sería un éxito íntegro. Sería usted estar comiendo de la mesa de Satanás y sus demonios para cumplir sus deseos carnales, vanagloriosos y materialistas. Esa no es la vida del creyente. Esa no es la vida a la que Dios nos ha llamado. Por eso los israelitas de la época, mis amados hermanos, no aceptaron a Cristo, lo rechazaron. Prefirieron a un ladrón y homicida como Barrabás en lugar de Cristo. Y eso es lo que ellos siguen esperando, hermanos. Ellos no creen que Cristo es el Cordero de Dios que vino a expiar los pecados del mundo y fue el último de los sacrificios. Todo el sistema sacrificial del antiguo pacto eran símbolos que apuntaban a ese gran y único sacrificio. Por eso dice la Biblia que ya no hay más sacrificio que valga. Pero la nación de Israel de hoy en Palestina quieren levantar un templo para ofrecer sacrificios, alzando al máximo su blasfemia de que no reconocen a Jesús como el Mesías. Él le puso fin al sistema y orden sacerdotal con su venida. Ahora Él es nuestro único y sumo sacerdote, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y qué triste es que hay posiciones teológicas que dicen que la iglesia debe ayudar a los judíos en esos planes que tienen, porque no hemos comprendido la economía de Dios del cielo para acá, cómo se relaciona Dios con la humanidad a través de la revelación de ese pacto de obras en el huerto del Edén y un pacto de gracia en Jesucristo. Y que todos los sistemas ceremoniales, todas las leyes,
positivas y ceremoniales tuvieron su fin en la persona de Jesucristo, mis amados hermanos. Solo basta con coger la Biblia y leerla. Ellos rechazaron la venida del Rey. Ellos esperan otra venida del Rey, pero en realidad no queda otra venida más que su segunda venida, el reino en su realidad futura, donde el enemigo es destruido y el pueblo de Dios llevado a la meta escatológica, que es volver al Edén, de donde Adán nos hizo expulsar a todos como nuestro representante federal. Hermanos, el paralelo de Juan cita que de hecho ni siquiera los discípulos entendían lo que estaba pasando hasta después de que él resucitó, y lo hemos estudiado. Ellos no lograban entender. Ellos estaban peleando la posición más elevada en el reino. Ellos pensaban que el reino era como los judíos lo esperaban, una era de paz, una edad dorada de paz y tranquilidad. Pero no era eso lo que estaba en los planes de Dios y lo que la Biblia nos ha enseñado, mis amados hermanos. Los discípulos tampoco lo entendían. Mire lo que dice Juan capítulo 12, verso 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Hermanos, era difícil, solo el Espíritu Santo pudo darles esa inteligencia espiritual. Solo es el Espíritu Santo el que puede abrirnos el entendimiento espiritual para comprender las Escrituras, que todas ellas tratan es de Jesús. No tratan de un ser humano, no tratan de una nación, tratan de Cristo. Es el plan de redención de Dios. Esa es las sagradas escrituras. Es Cristo mismo, mis amados hermanos. En la soteriología, que es la doctrina de la salvación, se enseña que el cristiano es un regalo de amor del Padre para el Hijo. Y él dijo, los que me diste, no dejaré perder ni uno de ellos. Hermanos, nosotros fuimos dados por el Padre al Hijo en la eternidad pasada, y Él no dejará que ninguno de esos que fuimos dados nos perdamos. Él nos ha guardado, Él nos ha guardado depósito fiel para esa salvación, mis amados hermanos. Vemos que Jesús llora sobre Jerusalén en esta entrada triunfal. En el paralelo de Lucas, vemos que Jesús sabía que esta proclamación no era en virtud a la verdadera naturaleza y carácter de su reino. Jesús avanza hacia la ciudad, de repente se empieza a vislumbrar la ciudad y Jesús iba andando en este pollino, iba acercándose, estaba en las afueras de Jerusalén, iba acercándose, era una ciudad amurallada, y a medida que él se iba acercando, se iba vislumbrando la ciudad, dándose plena cuenta de que mucha de la alabanza que ha venido recibiendo es superficial y se basa en la identificación errónea de ellos hacia sí mismos, con el esperado Mesías terrenal y político. Y por eso dice la Biblia que Jesús comienza a llorar, porque Jerusalén no discernió la verdadera venida de Dios. Ellos lo rechazaron. Dice Lucas 19:41. Vamos a estar leyendo hasta el 44. Dice así, Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Hermanos, la consecuencia de Jerusalén por no reconocer la visitación de Dios. Jesús, como profeta, recuerde que él es el rey, profeta y sacerdote. Ante sus ojos proféticos se presenta la visión de Jerusalén como ciudad asediada y rodeada por las legiones romanas, por aquellas legiones romanas. En un gemido de amarga lamentación exclama, es lo que dice el verso 42 de Lucas, capítulo 19, diciendo, oh, préstenle atención, hermanos, Jesús llora y Jesús dice esto acerca de Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, todo lo que los judíos esperaban y siguen esperando, ellos no lo conocieron. Ellos no conocieron el día de la visitación, porque ellos tenían puesta la mirada en lo terrenal, en lo material, y no
en los planes espirituales de Dios. Dice el verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Más adelante veremos cómo ellos proclamaron a Barrabás en lugar de Cristo y dijeron que sea la culpa de esto sobre nosotros y nuestros hijos. Y luego vemos cómo las legiones romanas llegaron, destruyeron el templo y mataron muchas personas. Dicen los historiadores que en la calle frente al templo, cuando estaban destruyendo el templo, los judíos salían a evitar esta destrucción del templo, y dice que la sangre que había en ese callejón llegaba hasta los tobillos. Parece poquito, pero es mucho en una cuadra, hasta los tobillos de los soldados romanos. Cristo vio eso en ese momento y por eso él lloró, hermanos. Mis amados hermanos, esta es la desgracia del rechazo a Cristo y sigue siendo tan desgraciada hoy como lo fue en ese tiempo. Es una desgracia rechazar al Rey de la Gracia. Finalicemos, hermanos, esta narración de Mateo capítulo 21 del verso 10 y 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hay muchas todavía en medio de una multitud que ni siquiera conocen a Jesús. Hermanos, no trata de ir a la iglesia que nos hablen de finanzas. Una iglesia donde sus mensajes 90% son finanzas, algo no anda bien. Si la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de abundar en el fruto del Espíritu, hermanos, debemos estudiar a Dios. Debemos conocer a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu en las Sagradas Escrituras. Eso es a lo que nos debemos dedicar en la iglesia. La iglesia no está para fomentar empresarismo, emprendimiento, no está para hacer un entretenimiento a los jóvenes. La iglesia no está, mis amados hermanos, al gusto del visitante. La iglesia está para que los súbditos del reino de los cielos vivamos bajo el poderío y la autoridad de Cristo, sujetos en amor a Él, amando a Dios y amándonos los unos a los otros. Hermanos, la nación de Israel no discernió la venida del rey en su dignidad real. Esto es tan difícil de comprender para muchos, pero si cogiéramos la Biblia la entenderíamos claramente. William Hendrickson citó algo, dijo: la nación de Israel en general, con sus mentes llenas de ideas terrenales acerca del que había de venir, no comprendió ni apreció ese evento. El reino de los cielos se había acercado en la persona del rey. Su error trágico fue cometido con resultados horribles para ellos mismos. Así que no es sorprendente que Lucas describa a un rey que llora en medio de una multitud que lo aclamaba. Hermanos, ¿cómo podemos evitar caer nosotros en el mismo error que la nación de Israel? Reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador y sometiéndonos a su reinado. Ya vamos a terminar. Colosenses 1 del 10 al 13 dice así: hermanos, usted hoy debe comprender si es parte de esas multitudes o si es parte de los que dan un verdadero culto a Dios. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Amados hermanos, la realidad presente del reino de los cielos ya es una realidad. Dice su palabra que usted y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo.
Y por tal razón debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Es Dios el Padre quien nos hizo aptos para participar de esta herencia de los santos en luz. No es de nosotros, es por gracia. Toda la Biblia nos habla que es por gracia que usted y yo estamos hoy anhelando más de Dios, participando del reino de su Hijo, un reino que muchos rechazan, un reino que muchos no han comprendido en las sagradas escrituras, como Jesús mismo le decía a los fariseos y escribas cuando le dijeron, hoy tú echas demonios por Belcebú. Él dijo, si yo echo demonios por el Espíritu Santo de Dios es porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Ellos nunca reconocieron ese reinado de Cristo en su realidad presente. Por eso los fariseos le preguntan, Señor, ¿cuándo reinarás? ¿Cuándo vendrá el reino? Y Cristo le dijo, la verdad es que ya Dios reina entre ustedes. Mis amados hermanos, basta con coger una concordancia, basta con leer toda la Biblia y darnos cuenta que Jesús es el Rey y que ya reina en nuestros corazones. Él es Rey. La entrada triunfal lo confirmó. Pablo fue un ejemplo de aceptar el reino de Dios sobre su vida, de cómo debemos comportarnos en este reino, hermanos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, ser parte del reino de los cielos es entender lo que Pablo entendió, tomar la cruz de Cristo. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Hay quienes viven en esta vida, en la iglesia, en su barrio, en su propia casa, viviendo y anhelando y demandando que todos vivan en pro de sus propios propósitos. Y no se trata de que todos trabajemos para los propósitos de uno, se trata que todos estamos aquí para cumplir los propósitos de Dios. Nadie es más superior que nadie. Todos somos hijos delante de Dios. Por eso dice, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, ni elocuente, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. Todos somos uno delante del Señor. Hermanos, y lo que ahora vivimos en este cuerpo de carne, debemos vivir es en la fe en el Hijo de Dios. Y finalizo con esta porción de Lucas 14:25 al 33. Una lectura un poco amplia para finalizar. La traducción al lenguaje actual, la versión en que la voy a leer, titula Condiciones para ser discípulos de Jesús, para ser súbditos de este reino. Dice así, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Hermano, yo me pregunto si aquellos que están en esas iglesias multitudinarias, aquellos que hacen esas alabanzas tan bonitas a Dios, aquellos que hacen esos espectáculos, le podrían responder a Cristo cuando él dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Y esto no está queriendo decir que Cristo nos está llevando a ser malos hijos, sino a darle el primer lugar a Cristo aún sobre su familia, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida, hermano. Un pastor decía una vez, no basta con decir que le das el primer lugar a Dios. Usted podría decirle a su esposa, amor, tienes el primer lugar, pero habrán otras detrás de ti. Ella no lo aceptaría. Tiene que ser el todo. No basta con que Cristo sea el primer lugar en su amor. Él debe ser todo su amor, mis amados hermanos. Dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Verso 27. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace?
pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Pero si empiezas a construir la torre y después no tienes dinero para terminarla, la gente se burlará de ti. Todo el mundo le dirá qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir paz. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen, amados hermanos. Abandonar todo lo que tienen, esos deseos de pretensión, esos sueños ilusos de riqueza, de gobernar a otros, que no es a lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que ser humildes como Él. El domingo pasado les invito a ver la reunión, que ya está en YouTube el mensaje. Hermanos, armonicemos nuestra vida con los planes eternos de Dios. Usted no puede pensar que puede decretar contra los planes eternos de Dios. Calcule el costo de venir a Cristo y no seamos una multitud que honra hipócritamente solo de labios a Dios porque esperan que Él sea el Dios que les va a suplir sus deseos mundanos muchas veces. Vengamos en humildad y decirle, he aquí tu esclavo, Señor. He aquí el siervo del Señor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Haz tu voluntad en mí. ¿Cómo puedo utilizar el dinero que Dios me ha dado para bendecirlo a Él y bendecir su obra y bendecir a otros? ¿Cómo puedo utilizar mi puesto de trabajo para bendecir a Dios y bendecir su obra? ¿Cómo puedo utilizar mi cuerpo para que Dios llegue de manera prudente a otros y llevar su mensaje, mis amados hermanos? Tomar la cruz significa entregarse de tal manera a su control que ya yo no tenga ningún derecho, que el yo ya no tenga ningún derecho. Tomar la cruz significa estar dispuestos a sufrir oprobio, padecimientos y quizás el martirio por causa de él. Morir al pecado, al yo, al mundo. Seguirle significa vivir como Él vivió, con todo lo que ello implica de humildad, necesidad, compasión, amor, gracia y toda otra virtud piadosa. Hermanos, es necesario que el verdadero cristianismo salga a flote en las iglesias y que empecemos a hacer esos verdaderos luminares, que así como la luna refleja la luz del sol, usted y yo podamos ser un reflejo del amor, la justicia y la verdad de Cristo. Les invito a hacerlo hoy, mis amados hermanos. Ese fue el mensaje del día de hoy.